Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para la preparatoria, en especial para el cálculo diferencial. Estamos hablando del tema de máximos y mínimos, principalmente con las aplicaciones quedan más claro aquellos conceptos que de pronto nos enseñan en el aula y nos dicen que pues hay algunos aspectos de la derivada que se involucran para obtener puntos máximos y mínimos. Pues bueno, sin más preámbulo, bienvenidos y vamos a dar inicio. Nos dice el primer ejercicio, dice a partir de una lámina metálica rectangular y larga de 16 pulgadas de ancho, hay que fabricar un canal doblando hacia arriba a dos lados, de modo que sea perpendicular a la lámina, tal como lo muestra la figura, ¿no? Dice, ¿cuántas pulgadas deben doblarse para dar al canal su máxima capacidad? Pues se refiere a este aspecto, ¿no? ¿Cuántas pulgadas debemos doblar? Hagan de cuenta que la lámina estaba así, ¿sí? Tiene 16. No dice que sea, pues de alguna manera cuadrada, pero lo que nosotros hacemos un corte, una pestaña de longitud X. Entonces aquí tenemos otra pestaña también de longitud X, la cual se dobla y ya nos representa este diagrama. Lo que nos pregunta es cuánto debemos doblar, cuántas pulgadas deben doblar, es decir, cuánto debemos doblar de esta pestaña y de esta, que es lo mismo, para tener un canal de máxima capacidad. Pues bueno, ya entendiendo el ejercicio, vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que hacer es que el volumen del canal lo vamos a llamar B. Y nosotros sabemos que es el área multiplicado por la altura, ¿sí? No nos dicen exactamente, les digo, si el canal es cuadrado, pero pues no nos queda otra opción que considerarlo cuadrado, ya que no nos dan lo largo pues del canal, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esto es la altura y esto es la base, pues vamos a suponer que sea cuadrado, ¿no? Si nos dieran aquí cuánto vale esta longitud, pues pudiéramos determinar exactamente cuánto vale. Dice, a partir de una lámina metálica rectangular y larga de 16 pulgadas de ancho. Bueno, como no nos lo dan, vamos a considerar que es 16 menos 2x también. Sí, es como si hubiéramos tenido un cuadrado, ¿sí? Y hubiéramos cortado pestañitas así, x, y aquí me queda 16 menos 2x. Y entonces aquí tendría que tener un valor, pero no nos dicen. Si lo pensamos que fuera como cuadrado, como les comento, entonces nosotros tendríamos aquí 16 menos 2x. Y entonces aquí tendría que ser 16 si es cuadrada, ¿verdad? Si fuera de 16 por 16. Pero no nos dicen, a partir de una lámina y larga de ancho hay que fabricar un canal. Ok, no nos lo dicen. Pues vamos a suponer entonces que es como cuadrada. Entonces aquí no nos va a afectar el volumen, ¿verdad? Aquí nos va a quedar, pensemos que es 16 entonces, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el área de esto sería 16 menos 2x multiplicado por 16. Ahora, la altura es x. ¿Están de acuerdo? Entonces el volumen de esa caja sería la base o el área multiplicado por la altura.
¿Están de acuerdo? Entonces es el volumen que está contenido pues en esa caja. Si ya tenemos la función volumen como una función de x, que nos quedaría 16x por 16 menos 2x. Ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos de cálculo, en especial de derivadas, para encontrar pues solución a este ejercicio. Recordamos nosotros de derivadas que la derivada de una función, en este caso la función es el volumen, con respecto a x debe ser igual a 0 para ubicar aquellos puntos locales en donde puede existir un máximo o un mínimo. Sabemos que esta es una función cúbica, ¿sí? Entonces la función cúbica debe tener un punto máximo y un punto mínimo. Entonces tenemos que derivar. Esta es la primera derivada. Aquí estamos encontrando puntos x igual a donde hay un máximo o un mínimo. Y bueno, pues para ello vamos a derivar derivada de b con respecto de x. Si ves aquí es una derivada de u por b. Entonces u es 16x. Multiplicamos por la derivada de b. Derivada de eso es menos 2x. Más, ahora es b, que es 16 menos 2x, por derivada de u. Derivada de 16x es 16. Entonces, no olvides que esto es u y esto es v. Y la derivada de u por b con respecto a x, bueno, sí, llamémosle u por b, aunque b es el volumen, la función. O la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, es lo que estamos haciendo. 16x por la derivada de 16 menos 2x, más 16 menos 2x por derivada de 16x, eso. Y entonces aquí sabemos que lo vamos a igualar a 0. ¿Cuánto nos da esto? Pues esto nos quedaría menos 32x 256 igual a 0. ¿De acuerdo? Ahí está menos 32x, 16 por 16, 256 menos 32, menos 64x igual a menos 256. Menos 256 entre 64. Y nos queda x, dice, vale 4. ¿Sí? Únicamente hay un punto. Si observas, solamente hay un punto. Generalmente nos pueden dar 2 puntos. Es decir, el resultado de esto tendría que ser 2 puntos generalmente. Pero aquí se define a una ecuación prácticamente cuadrática. No es una función cúbica, ¿verdad? Esperaríamos una función cúbica, pero dado que esta área únicamente tiene x, entonces corrijo, no es una función cúbica, pero generalmente se traduce como una función cúbica. Y bueno, nos quedó esto. Nosotros sabemos que como no fue una función cúbica, si la desarrollamos, en realidad es una ecuación cuadrática. El hecho de tener este aspecto 256x menos 32x cuadrada, por el hecho de que tenga un menos x cuadrada, sabemos que se trata de un máximo. Entonces, x igual a 4 tendría que ser un punto máximo, pero bueno, este valor se sustituye en un concepto siguiente que se llama segunda derivada con respecto a x, es decir, continuamos derivando esta parte que nos quedó menos 32x, 16 por 2,
menos 32x más 256, que sería menos 64x más 256. Eso es lo que nos quedaría. Entonces la derivada, la segunda derivada de esto simplemente es menos 64. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la teoría? Bueno, nos dice que si la segunda derivada, la primera derivada en una función, ¿sí?, llamémosle así, f de x, la primera derivada solamente nos indica donde la pendiente es 0, porque igualamos a 0, es decir, nos ayuda a ubicar aquellos puntos, ¿sí?, en donde puede haber un máximo o un mínimo, ¿sí? Pero la segunda derivada nos da la pendiente que puede tener ese máximo y mínimo. Si la pendiente es positiva, o sea, la segunda derivada está evaluando, ¿sí?, segunda derivada de f con respecto a x, está evaluando cómo es. Aquí en este punto estamos en la derivada con respecto a x igual a 0, ¿sí? En este punto estamos en df con respecto a x igual a 0. Pero cuando aplicamos la segunda derivada estamos obteniendo una pendiente de una recta. Fíjate, si la segunda derivada es mayor a 0, ¿qué pendiente tiene esta? Positiva. Por lo tanto, se trata de un mínimo. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pendiente tiene esta derivada cuando está aquí? Si te das cuenta aquí, esta segunda derivada, si es menor que 0, tiene una pendiente, perdón. Ok, la otra opción es que obtengamos una pendiente de este tipo, ¿verdad? Y esto sería una segunda derivada de la función menor a 0, sería una pendiente negativa. Entonces, si la pendiente es negativa, estamos, ¿qué punto es esto? Esto sería un máximo, ¿sí? Y si la derivada es positiva, ¿qué quiere decir? Que la campana está aquí, ¿verdad? Esto se llama mínimo. Entonces, como la segunda derivada al derivar la primera derivada de esto, que fue menos 64, como la segunda derivada con respecto a x cuadrada es menor que 0, entonces se trata de un máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale x o cuánto es lo que debemos doblar? La pestaña la debemos doblar únicamente 4 pulgadas. Como te comenté, no era necesario tal vez mencionar que era una función cúbica. En términos generales sí lo es, pero como este lado no tiene un valor de x, simplemente tiene un valor fijo como 16, nos dio una función de este tipo. Tú ya conoces que esto es una parábola, y una parábola cuyo coeficiente cuadrático es negativo, pues es una parábola que abre hacia abajo, por lo tanto se trata de un máximo. No tenemos que tener tantos conocimientos de cálculo diferencial. No obstante, cuando aplicamos estos criterios, pues confirmamos que se trata de un punto máximo. Y no olvides esta parte, que es lo más fundamental de todo el cálculo. ¿Qué condiciones se deben cumplir para establecer si un punto dado es máximo o es un punto mínimo? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Nos dice: un granjero desea acercar su terreno rectangular a lo largo de la orilla de un río. Entonces pensemos que aquí pasa el río, ¿sí?, y él quiere cercar un terreno rectangular. ¿De acuerdo? Vamos a considerar que el río pues evidentemente no hace ese efecto, sino que pasa. Entonces
este lado que le vamos a llamar Y es lo mismo y este lado es X. Esto representaría el terreno. Aquí está el río, ¿sí? Y bueno, entonces aquí va el río, no necesita acercar eso. Dice, requiere acercar por lo tanto 3 lados. ¿Cuál es el área máxima? Bueno, primero, ¿qué es el perímetro? El perímetro sería X más Y, entonces sería X más 2Y. Eso va a ser todo lo que va a acercar con malla, que serían 400 metros. Ahora nos dicen, ¿cuál es el área máxima? Pues el área del terreno, que sería X por Y, ¿no? Entonces, el área en función de Y lo podemos encontrar como X por Y. Pero si te das cuenta, aquí ya tenemos una ecuación que es el perímetro. Podemos despejar X y sería 400 menos 2Y. Si lo sustituimos aquí, entonces el área como un modelo de Y sería, en lugar de X sustituimos 400 menos 2Y por Y. Entonces el modelo es 400Y menos 2Y cuadrada. Como podrás notar, se trata de una parábola también que tiene un coeficiente negativo y por lo tanto tiene un máximo nada más. Esa es una parábola que abre hacia abajo y por lo tanto tiene un punto máximo. Listo, lo podemos resolver sin más cuestión de derivada, pero tenemos que aplicar el cálculo y por lo tanto hay que derivar. Entonces, en una parábola, si yo únicamente lo grafico, pues el punto máximo va a ser el vértice de la parábola y ya llevaste matemáticas suficientes para calcular el vértice de esta parábola y ya tú lo puedes calcular, pero lo vamos a hacer con cálculo. Entonces, de acuerdo con el cálculo que tenemos aquí, lo que vamos a desarrollar es lo siguiente, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la derivada de A con respecto a Y, es decir, A es la función y la literal que lo gobierna es Y, sería igual a 0. Ese es el primer criterio de derivada, entonces vamos a derivar esto. ¿Cómo quedaría A' de Y? Sería igual a, derivada de 400Y, pues es 400. Derivada de 2Y cuadrada es 4Y. Y dice que esto tiene que ser igual a 0 para encontrar el punto donde puede existir un máximo o un mínimo. Entonces aquí igualamos a 0. Aquí me queda 400 entre de 4 y esto es 100. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto en Y igual a 100 donde puede haber un máximo, un mínimo. Bueno, seguimos derivando. Seguimos haciendo la segunda derivada. Y me queda menos 4. ¿Cómo? La segunda derivada es menor a 0, entonces se trata de un máximo. Entonces, el punto máximo tiene X igual a 100. Y si sustituimos Y igual a 100, pues entonces el área en función de Y sería 400Y menos 2Y cuadrada. Sería 400 menos 2Y cuadrada. Y esto es 400 por 100 menos 2 por 100 al cuadrado. Y esto nos queda un valor de 400 por 100 menos de 20.000. Entonces el área es 20.000 y el valor de Y es 100. Entonces el resultado sería que puede cercar 100 el terreno. ¿Cuánto sería X entonces?
Pues x sería 400 menos 2y. 400 menos 2, y vale 100, me queda 200. Entonces el terreno es de 100 por 200. Y el área máxima que puede cercar es 20,000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Eso es entonces la parte principal. Primero el modelo matemático. Ya que tenemos nuestro modelo matemático, aplicamos criterios de derivadas y obtenemos el punto máximo que nos solicitan. Ahora, otra manera, sin necesidad de haber hecho cálculo, hubiera sido completar un trinomio cuadrado perfecto. Generalmente cuando son ecuaciones cuadráticas se puede lograr. Se dice que a de y es igual a 400 menos 2y cuadrada. ¿Sí? Lo que en realidad queremos aquí encontrar es el vértice de esta parábola. Entonces lo que hacemos para encontrar el vértice de una parábola, lo primero que tendríamos que hacer es completar lo que se llama un cuadrado perfecto, o lo que podemos hacer también es, tenemos la función a de y es igual a 400 menos 2y cuadrada. Esa es la función, ¿verdad? 400y, perdón. Y podemos completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿En qué consiste el trinomio cuadrado perfecto? En sumar la mitad de este término, que sería 200, elevarlo al cuadrado y al mismo tiempo restarlo. ¿Sí? En realidad aparentemente no le estamos haciendo nada. Dividimos entre 2 400, pues queda 200, lo elevamos al cuadrado y lo restamos al cuadrado. Y aparentemente no le hacemos nada. Si tú eres consciente, esto sigue siendo 0. No obstante, esto nos permite resolver algo muy importante. Vamos a factorizar el signo y vamos a colocar 400y menos 200 al cuadrado más 200 al cuadrado más 2y cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí sería una función, 400y, lo divido. No, mejor lo vamos a hacer de la siguiente manera, creo que es más rápido. Si factorizamos el 2 aquí, me quedaría 200y menos 2y cuadrada, ¿están de acuerdo? Si factorizamos el signo menos, sería menos 2 por 200y menos y cuadrada. Si factorizamos el menos, me quedaría así, menos 200y más y cuadrada. ¿De acuerdo? Si completamos el cuadrado perfecto aquí, sería y cuadrada menos 210. Si completamos el cuadrado aquí, sería y cuadrada la mitad de 200 al cuadrado y lo sumamos. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos quedaría? Menos 2. Todo esto es un trinomio cuadrado perfecto que se llama y menos 100 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí sería igual a, si multiplicamos el signo, me quedaría menos y menos 100 al cuadrado. Esto es al cuadrado. Menos, ¿cuánto es 100 al cuadrado? Es por 2. Sería menos 20,000. Y entonces, esta a como una funcionalidad de y ya la compusimos, o bueno, ya la arreglamos. Y entonces
¿cómo sería el vértice de esta parábola? Pues el vértice tendría que ser el punto que tenemos aquí. El menos nos indica hacia dónde nada más abre la parábola, ¿sí? Entonces me quedaría esta expresión 2 veces menos 2y menos 20.000. Entonces para ello tendríamos que el vértice de esta parábola sería y igual a 100, 20.000. ¿De acuerdo? Porque sería el valor donde esta función, cuando y vale 100, la igualamos a 0 y sustituimos, me quedaría 20.000. Sí, de hecho, esta función nos quedaría, a ver, 100 al cuadrado. De hecho, aquí estoy en un error, porque aquí sería menos 100. Todo esto que está aquí es el trinomio cuadrado. Lo voy a sumar y lo voy a restar. Todo esto es el trinomio cuadrado, y menos 100 al cuadrado. Menos por menos más, y me queda esto. En y igual a 100, si tú igualaras y igual a 100, se cancela todo esto y me queda 20.000. Por lo tanto, el vértice de esta parábola, ¿sí? El vértice sería 100, bueno, para x, bueno, 100, que es el valor de y, la función vale 20.000, ¿sí? Y entonces esta es otra manera. No obstante, pues la aplicación del cálculo es lo que estábamos viendo acá, que con las derivadas nosotros podemos pues realizar este tipo de cosas únicamente derivando. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice, la producción de un fabricante de piezas para automóvil tiene un costo diario en dólares de acuerdo con la siguiente función, el número de unidades producidas. Dice, ¿cuántas unidades se deben producir para que el costo sea mínimo? Bueno, ya ves, la función es una parábola, es positiva, entonces tiene un mínimo. Ya sabemos que esa parábola abre de esta manera. ¿Por qué? Porque x cuadrado es positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí únicamente es derivar. Derivada de f con respecto a x y la vamos a igualar a 0. La derivada de f de x, ¿sí? ¿Cuánto sería? Derivada de x cuadrada es 2x. De 40x es 40. Esto lo igualamos a 0 y encontramos que 2x es igual a 40, que x es 40 entre de 2, nos da 20. Ahora, eso es un máximo o un mínimo, pues seguimos derivando. Derivamos por segunda vez y me queda 2. Como la derivada es mayor a 0, la segunda derivada, entonces el punto es mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el valor? Pues bueno, la función en x igual a 20, pues lo sustituimos. Únicamente y sabemos pues cuánto es el costo. Sería 20 al cuadrado menos 40 por 20 más 3.200. Sería 2.800. ¿De acuerdo? Aquí no lo evaluamos, así también lo evaluamos. Recordamos que nos dio 20.000 metros cuadrados. Aquí también pudimos evaluar el volumen en x igual a 4. ¿Cuál sería el volumen? En x igual a 4 hubiera quedado 16 por 4 por 16 menos 8. Hubiera quedado 512. Entonces aquí el volumen sería 512 unidades cúbicas, centímetros cúbicos, litros cúbicos, metros cúbicos, lo que sea. Entonces de ahí tenemos los puntos. Y bueno, como puedes notar, pues esto es otra aplicación de las derivadas.
Ahora vamos a cerrar con este ejercicio. Dice la utilidad mensual en miles de dólares de una compañía se expresa por la siguiente función, donde X se expresa en artículos, en cientos de artículos que se producen y venden en un mes. ¿Cuál es la cantidad de artículos que la compañía debe producir y vender en un mes para que la utilidad sea máxima? Bueno, pues aplicamos el criterio de derivada de f con respecto a x debe ser igual a 0 para localizar aquellos puntos donde puede haber un máximo o un mínimo. Nuevamente, si analizas la función, es una parábola y por el hecho que tiene un signo negativo acá, sabemos que la parábola abre hacia abajo y las parábolas que abren hacia abajo tienen un máximo. Ya sabemos entonces que se trata de un máximo. No obstante, lo tenemos que aplicar con la derivada. Entonces, la derivada de f o la derivada f' de x, ¿cuánto va a ser? Derivada de menos 15 es 0, derivada de 20x, 20. Derivada de 2x cuadrada es 4x. Entonces lo vamos a igualar a 0. Esto 20 menos 4x igual a 0. Entonces x es 20 entre menos 4. Menos entre menos más y me queda 5. Entonces, como x está en cientos de artículos, entonces x equivale a 5 o 500 artículos. ¿De acuerdo? Entonces eso me va a dar una utilidad, ¿no? O eso. Pero sabemos que esto es máximo, es mínimo. Bueno, sabemos que hay que hacer la segunda derivada. Ya tengo la primera derivada, la segunda derivada me da menos 4. Como la segunda derivada es menor que 0, se trata de un máximo. ¿De acuerdo? Entonces x igual a 5 o 500 artículos nos da la utilidad máxima. Ahora, ¿cuánto es la utilidad? Pues hay que sustituirlo. F en x igual a 5. ¿Por qué? Porque dice que aquí metemos números que sean nada más 5. Entonces aquí tenemos menos 15 más 20 por 5 menos 2 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Aquí no podemos meter 500 porque dice que se tiene que meter en cientos. 500 en cientos son 5. Pero si lo vemos en artículos, pues son 500. Aquí no nos pide cuántos cientos de artículos, fueran 500, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto vale esa función. Menos 15 más 20 por 5 menos 2 por 5 al cuadrado. Y vale 35. ¿35 qué? Miles de dólares. Entonces 35,000 dólares. ¿De acuerdo? Y entonces el resultado es el inciso C. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos son los criterios de máximos y mínimos. Ah, bien, otro ejercicio, vean. Esto aplicado a física. Dice, Marco lanza una pelota desde la azotea de un edificio. Es decir, alguien está en un edificio, lanza una pelota y lo más probable es que hace esto, ¿verdad? Aquí está el piso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un máximo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque también aquí está negativo el término cuadrático, es una parábola. Ya sabemos que es un máximo, ¿verdad? Pero lo vamos a averiguar aplicando los criterios de derivada. Entonces lo primero que tengo que hacer es derivada de f, pero ahora no es x ni y, ahora es la función de tiempo. Entonces derivada de f con respecto a t, pues me quedaría 14, porque la derivada de 20 es 0, derivada de 14t es 14, y aquí me quedaría menos 4.9 por 2, 4.9 por 2 es 9.8t. Entonces lo vamos a igualar a 0. Y esto me quedaría 14 menos 9.8t igual a 0. T es menos 14 entre d menos 9.8.
Entonces es 14 entre 9.8, 1.42. Sabemos que en 1.42, ¿sí?, que en este caso pudiera ser segundos, minutos, ahí hay un posible punto máximo o mínimo, que ya sabemos que es máximo porque la segunda derivada de f con respecto a t sería menos 9.8, derivada de 14,0, menos 9.8t, su derivada es menos 9.8. Entonces, como la segunda derivada con respecto a t cuadrada o segunda derivada con respecto a t es menor que 0, se trata de un punto máximo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trata de un punto máximo? Pues ahora podemos evaluar cuánto es ese punto máximo. Y entonces sería f en t igual a 1.42. Pues ¿cuánto vale esto? 20 más 14 por 1.42 menos 4.9, 1.42 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? 20 más 14 por 1.42 menos 4.9 por 1.42 al cuadrado. Dice que es 38.57 metros. No viene a ver qué pudo haber ocurrido aquí. ¿Cuál es la altura máxima de la pelota? Pues dice 20, 14, menos 9.8. Según yo está bien. 14 entre de 9.8 es 1.42. Evaluado 1.42 por 14 es 20. Luego 14 entre 9.8 lo elevo al cuadrado por 4.9 es 10. Entonces aquí tuve yo un error. 4.9 por 1.42 al cuadrado. 14 por 1.42, entonces 20 más 14 por 1.42. Luego menos 4.9 por 1.42 al cuadrado es 29.9. Entonces esto es 29.99 o 30 metros. ¿Qué quiere decir? Que la altura máxima es 30 metros. Ahora dice, seleccione las características que cumple la función. Vamos a ver cuáles de las características. Entonces vamos a graficar prácticamente la parábola o vamos a, con los puntos que tenemos. Sabemos que si graficamos, ¿sí?, en 1.42 vale, aquí por ejemplo, ahí se encuentra el máximo. Podemos graficar esto, ¿sí?, de varias maneras. Bueno, la primera parte la podemos hacer así. Tenemos f de t igual a 20 más 14t menos 4.9t cuadrada. Ya conocemos el vértice porque el vértice nos da el punto máximo 1.42,30. Podemos saber dónde corta a la variable, es decir, cuando t vale 0, ¿cuánto vale f de 0? Pues sustituimos 0, 0, me queda 20. Entonces ya vamos conociendo un poco más la función, ¿sí? Ahora podemos encontrar las intersecciones que tiene con la variable t, ¿sí?, al resolver esta ecuación cuadrática. Encontramos esto. Si resolvemos esa ecuación cuadrática, los puntos que obtendríamos serían los siguientes. Sería
En un momentito. Sería 3.90. Lo puedes resolver con una parábola. Bueno, con la ecuación cuadrática que conocemos y menos 1.045. Yo lo estoy resolviendo con una calculadora FX991 ES Plus. Y entonces tendríamos 1, 2, 3, más o menos esto. Menos 1 por aquí. 20 sería más o menos aquí. Y el valor vale así. Entonces vean, vendría la parábola así. Entonces este punto que corta aquí es el 0 para T, 20 para Y. Este punto es el vértice, 1.42,30. Este punto que intercepta aquí es 3.90,0. Este otro punto que intercepta aquí es menos 1.045,0. Ahora lo que tenemos que ver, dice, decrece en el intervalo de menos infinito a 10 tercios, 10 séptimos. ¿Cuánto es 10 séptimos? A ver. ¿Cuánto es 10 séptimos? 1.42. Entonces este es el intervalo 10 séptimos, 30. Entonces fíjense, la parábola dice decrece en el intervalo de menos infinito, viene aquí de menos infinito hasta 10.3 que vale para x. La parábola crece, ¿verdad? Está creciendo, no decrece. Entonces este no es un inciso correcto, por lo tanto esto y este no son correctos. Dice el vértice se encuentra en 10 séptimos, 30, sí, efectivamente. Entonces este punto sí es correcto, el 2 tiene que venir en la respuesta, ¿sí? Por lo tanto esta tampoco es correcta, ¿verdad? Porque el 2 sí tiene que venir. Ahora, tiene una raíz positiva y una raíz negativa, ¿sí? La raíz positiva es esta, la raíz negativa es esta, ¿sí? Y ahora nos dice, crece en el intervalo de menos 10 séptimos. Pues no aparece el intervalo menos 10 séptimos, entonces la 4 no tiene que estar incluida. Corta al eje en el punto 0,20, sí, corta al eje. Entonces, el 5. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos 2, 3 y 5? ¿De acuerdo? Y bueno, pues con ello ya solucionamos esta ecuación o este ejercicio. Pues bueno, con esto terminamos. Espero te haya gustado la clase. Hablamos de máximos y mínimos, su aplicación con derivadas para cálculo diferencial. Si vas a hacer un examen de admisión para una universidad, esto es de mucha importancia. Y por supuesto, si vas a entrar a la preparatoria, pues vas a llevar cálculo diferencial. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video y por favor comparte este material y principalmente suscríbete al canal. Saludos.